El diputado y jefe de bancada del Partido Socialista, Fidel Espinosa, informó que se reunieron con el ministro del Interior, Andrés Chadwick, para dar a conocer su preocupación en torno a la situación que se vive con el caso de los supuestos falsos exonerados. El parlamentario dijo que en terreno en la zona se ha dado cuenta de que el daño que ha causado el gobierno en el tema de los exonerados políticos es inconmensurable, donde agregó, si existieron personas que cometieron irregularidades, la justicia tiene que actuar. Sin embargo, lo impresentable, señaló, es que se haya realizado un daño a aquellas familias que sufrieron violaciones a los derechos humanos perdiendo sus trabajos. Nosotros siempre vamos a sostener de que si hubo personas que cometieron irregularidades, la justicia tiene que actuar. Que tienen que actuar las instituciones, como lo dijo el presidente Lago en su momento y como Chadwick lo repitió el martes en el almuerzo. Lo que consideramos impresentable es que se haya hecho del tema de exonerado político un daño tremendo para aquellas familias que sufrieron violación a los derechos humanos perdiendo sus trabajos. No solo sufrimos violación a los derechos humanos quienes perdimos a nuestros seres queridos, los que fueron torturados, los que fueron vejados en sus derechos elementales, sino que también los que perdieron el trabajo. Esta gente que después que fue echada de sus puestos laborales, no encontró trabajo en 10 o 15 años porque quedaron marcados. Así fue la verdad, ustedes eran jóvenes quizás, pero en definitiva a esa gente la marcaron 10, 15 años donde no encontraron trabajo. Espinosa agregó además que es éticamente impresentable que el gobierno contrate los servicios de un abogado para las querellas en el tema de exonerados políticos, ya que a la vez el jurista está defendiendo a Soquimich, perteneciente al empresario Julio Ponce Lerú, en un juicio contra el Estado por el litio. Por un lado, el señor Hermosilla, que contrata al gobierno para el tema de exonerados, le saca plata a uno de los más multimillonarios que tiene este país, que se ha enriquecido con los recursos naturales de Chile, como el señor Ponce Lerú, en un juicio que tiene contra el Estado chileno, pero por otro lado el propio Estado chileno a través del gobierno lo contrata a él en este tema, lo cual demuestra que aquí lo que hay detrás del tema exonerado no es más que otra cosa que una operación política para causarle un daño obviamente a la candidata presidencial Michelle Bachelet. Yo hago un llamado, ¿no es cierto?, al gobierno a ser responsable. Esto que estoy diciendo del abogado Hermosilla es un tema gravísimo. No había ocurrido antes en la historia política de este país que tengamos abogados contratados por el Estado para defender los intereses supuestamente del Estado, pero por otro lado esos mismos abogados defienden los intereses privados en contra del propio Estado chileno. El jefe de bancada de los parlamentarios socialistas señaló que también se reunieron con el Contralor General Ramiro Mendoza, quien habría señalado que jamás se habló de más de 3.000 falsos exonerados, solo se ha señalado que existen casos donde falta información, como es el caso de los asentamientos campesinos, aunque no negó que existieron personas que se aprovecharon de esta situación. Calificó que los documentos emitidos por los parlamentarios no eran documentos que, según dijo, determinaran o no la condición de un exonerado. Está claramente estipulado, lo ratificó Chadwick en la reunión del martes, que aquí no se trataba de que los diputados, y yo en eso hago una defensa del diputado Ojeda. Yo hago una defensa del diputado Ojeda, porque el diputado Ojeda fue de los pocos que dio la cara, cuando en ese tiempo habían otros diputados en el Distrito 56, donde yo soy diputado, que defendió, por ejemplo, a la gente de la Hacienda Rupanco. Y mucha de esa gente no pudo haber calificado si no hubiera habido gente como él que contribuyó, ¿no es cierto?, a defenderlo en primer lugar y después ayudarlo en sus tramitaciones. Sus oficinas estuvieron abiertas para atender a esa gente. Después, cuando yo llegué de diputado, comencé a trabajar con el resto. Entonces yo creo que aquí hay que tener claro, los documentos o certificados que emitían los parlamentarios no eran documentos que determinaran la calificación o no de un exonerado. Eso lo dijo el Contralor y lo ratificó Chadwick el otro día. El mismo Chadwick, él certificó a mucha gente en la sexta región de una empresa estatal que fue intervenida. De todas maneras, el diputado Fidel Espinosa señaló que quienes falsearon información deben responder ante la justicia por esta situación.